les damos la bienvenida a nuestro Golfo de México. Acompáñenos a continuar en este viaje virtual. Empezamos nuestro recorrido en Tamaulipas y del lado sur llegaremos hasta el estado de Tabasco. La historia es contada desde el punto de vista del narrador y cualquier personaje puede ser héroe y villano dependiendo de quién cuenta el relato. Y justamente eso sucede con Tomás Garrido Canaval, uno de los personajes más polémicos y radicales de la historia de México, al grado que recibió sobrenombres tan antagónicos como el Centauro Rojo o el Dictador de Tabasco. Gobernó el estado en 3 periodos, entre 1919 y 1934. Fue amado por muchos y odiado por algunos. Sin embargo, sigue siendo una figura muy importante para el estado de Tabasco. Tomás Garrido Canaval es, sin duda, uno de los personajes más polémicos de la historia de Tabasco y de México. Fue un abogado y político que gobernó Yucatán de manera interina y Tabasco en varias ocasiones. Su gobierno estuvo representado por ser un gobierno anticlerical radical, en una época en la que el país atravesaba un conflicto político-religioso, la Guerra Cristera. Durante el periodo que Tomás Garrido gobernó Tabasco, bajo ideales socialistas trató de liberar a la sociedad tabasqueña de lo que consideraba la enajenación de la religión católica. Limitó el número de sacerdotes por habitante, muchas iglesias fueron expropiadas y algunas destruidas, promovió el rechazo a la religión con actos públicos como la quema de figuras religiosas en plazas y fundó organizaciones que se encargaron de vigilar que se cumplieran estos ideales, como fue el grupo Los Camisas Rojas. Incluso utilizó el recurso del cine para promover sus ideas, por lo que existe mucho material audiovisual de aquella época preservado por la Cineteca Nacional. Aunque sin duda fue el gobernador que implementó más ortodoxamente medidas anticlericales en su gobierno, sus ideas políticas abarcaban un plano mucho más extenso. Promovió el voto femenino y reivindicó el papel de la mujer en la sociedad. Instauró modelos de educación basados en pedagogía alemana, en los que promovían la relación de los niños con la naturaleza y su comunidad. La educación se sacó de las aulas para llevarla a los campos y bosques, y también a las antiguas iglesias que habían sido expropiadas y ahora eran escuelas. Prohibió el alcoholismo imputando severas penas tanto a los establecimientos que vendieran alcohol como a la persona que se exhibiera en público en estado de ebriedad. Impulsó actividades comerciales, en particular la ganadería, y promovió la crianza del cebú en Tabasco, lo que produjo un crecimiento económico significativo. En 1934, siendo presidente Lázaro Cárdenas, Tomás Garrido asumió el cargo de la Secretaría de Agricultura y se trasladó a la Ciudad de México. En diciembre de ese año, los Camisas Rojas provocan un altercado en la iglesia de San Juan Bautista en Coyoacán, dejando muertos y heridos, lo que devino en la renuncia de Garrido, quien regresó a Tabasco junto con los Camisas Rojas. A su regreso, se da una serie de enfrentamientos entre ellos y grupos antigarridistas, encabezados por Rodolfo Brito. El Congreso de la Unión terminó por desconocer los poderes constitucionales en Tabasco, imponiendo a un gobernador interino, y Tomás Garrido fue comisionado por Cárdenas a una misión agrícola a Costa Rica, de donde nunca regresó al estado que alguna vez gobernó. A un siglo de este episodio se recuerda a Tomás Garrido de una manera ambivalente. Hay quienes lo señalan como el enemigo de Dios en México, y hay quienes lo recuerdan como un luchador socialista que revolucionó Tabasco. Sea como sea, la polémica de su vida nos recuerda que nada es blanco y negro, y que a la historia, para juzgarla, primero hay que entenderla. Una neblina constante y espesa cruza entre los árboles, filtrando la luz solar y creando un ambiente de misterio y frescura que hacen de este lugar uno de los más emblemáticos en Tamaulipas. La Reserva de la Biosfera El Cielo, ubicada al sureste de Tamaulipas, abarca parte de los municipios Gómez Farías, Ocampo, Yera y Jaumabe. El cielo es un lugar mágico porque lo atraviesan 4 ecosistemas diferentes gracias a la diferencia de sus altitudes: selva tropical, bosque de niebla, bosque de pino y matorral xerófilo con laderas que miran al desierto. El agua cristalina de color turquesa, el suelo repletos de piedras calizas y miradores que hacen un mar de nubes debajo de ti podremos encontrar en Tamaulipas y no sabíamos ni que existían.
en el corazón del noreste de México. En el estado de Tamaulipas se encuentra uno de los tesoros más importantes del país, la Reserva de la Biosfera El Cielo. Decretada como área natural protegida en 1985 y reconocida por la UNESCO en 1987. Abarca más de 144,000 hectáreas repartidas entre los municipios de Gómez Farías, Ocampo, Yera y Jaumabe. El cielo se asienta en las montañas de la Sierra Madre Oriental. En su vertiente oeste, que recibe poca lluvia, se encuentran bosques de pino piñonero y distintos tipos de vegetación de climas secos. Sin embargo, las laderas del este actúan como una gran barrera para los vientos húmedos del Golfo de México. Al chocar con la sierra, estos vientos descargan lluvias y neblina. Creando un ambiente excepcionalmente húmedo. Las diferencias de altitud, que van de los 300 a los 2.200 metros, generan una notable variedad de climas y ecosistemas. En las zonas bajas predominan condiciones cálidas con estaciones marcadas de lluvia y sequías, donde prosperan yucas, agaves y cactáceas. Un poco más arriba, el clima es cálido sin temperaturas extremas y con lluvias más constantes, lo que favorece el crecimiento de bosques de pino y encinos. En la parte más alta de la sierra, el clima es templado y húmedo todo el año, con niveles de humedad superiores al 90%. Allí se desarrolla un ecosistema espectacular, el bosque mesófilo de montaña, árboles de hasta 30 metros cubiertos de musgo, helechos, orquídeas, lianas, plantas trepadoras y hongos. Conviven con especies como el liquidámbar, el haya mexicana y la magnolia tamaulipana, algunas únicas de la región. La deforestación
la ganadería extensiva, la caza furtiva y un turismo mal manejado representan amenazas importantes para la conservación de este sitio. Más allá de su biodiversidad, el cielo es un lugar de encuentro entre dos mundos biogeográficos, la región neártica y la neotropical. Esa fusión lo convierte en un espacio único, donde la riqueza natural de México se muestra en todo su esplendor. Se nos ha tratado de vender la idea de que el petróleo ha perdido relevancia. Sin embargo, sigue siendo uno de los recursos energéticos más importantes del planeta. Guerras e invasiones aún son noticia diaria en la lucha por dominar este recurso. Y en México, específicamente en Tabasco, se ha instaurado la refinería de Dos Bocas, una apuesta por recuperar la soberanía energética del país. En la parte sur del Golfo de México, precisamente en el puerto petrolero Dos Bocas del municipio de Paraíso, Tabasco, se encuentra la refinería Olmeca, que coloquialmente ha adoptado el nombre del puerto. La ubicación de la refinería no es coincidencia, ya que el puerto Dos Bocas brinda soporte logístico a las actividades de exploración y producción de hidrocarburos que se desarrollan en la Sonda de Campeche, una de las regiones petroleras más importantes del país. Además de atender operaciones de manejo de carga para los sectores comercial e industrial, su infraestructura estratégica favorece la instalación de proyectos de inversión, tanto de empresas nacionales como extranjeras, como la modernización de muelles y parques industriales por parte del sistema de administración del Sistema Portuario Nacional, y la participación de petroleras internacionales como Eni, Petronas, Talos Energy y Murphy. En el 2019, se estimó que recibía 1.100.000 barriles diarios de crudo. La zona también destaca por su riqueza biológica. Se caracteriza por sus albuferas, que son lagunas costeras separadas del mar por una barra de arena, como Mecoacán. Es cercana a zonas protegidas como la Reserva Río Playa y los pantanos de Centla. Olmeca, o Dos Bocas, se anunció como la séptima refinería del país. Su construcción inició en 2019 bajo la supervisión de Pemex. El panorama resultó prometedor, pues buscó se procesaran 340.000 barriles diarios de petróleo para obtener 170.000 barriles diarios de gasolina y 120.000 de diésel, volumen que buscaba contrarrestar la alta dependencia de México a las importaciones de hidrocarburos, reducir el gasto público en combustibles y avanzar hacia la soberanía energética. La refinería se inauguró en 2022, pero no estaba lista para operar. La complejidad técnica, las pruebas de seguridad y los retrasos en construcción provocaron que su inicio operativo real fuera hasta 2024. Para marzo de 2025, se anunció que Olmeca ya era capaz de producir 100.000 barriles diarios. Pese a las posibilidades de desarrollo económico, Olmeca también tuvo un costo natural. Entre las principales afectaciones está la destrucción del hábitat natural del cangrejo azul, especie emblemática de la región. La construcción interrumpió su ruta de migración hacia el Golfo de México, donde se reproduce, provocando una fuerte disminución de su población. Otras especies silvestres fueron tigrillos, iguanas, tortugas y mapaches,
que comenzaron a aparecer en zonas habitadas al verse desplazadas de sus hábitats. Organizaciones como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental presentaron denuncias por daño ecológico. La apuesta por la autosuficiencia energética también deja lecciones sobre el equilibrio en los costos ambientales que pueden derivarse de grandes proyectos de infraestructura. Una extensa zona de humedales, lagunas y canales, ubicada principalmente en el municipio de Tampico, aunque también conecta con el sistema hidrológico que comparte Altamira y el norte de Veracruz. Nos referimos a la Vega Escondida, una de las zonas naturales quizá con más vida de Tamaulipas, pero probablemente una de las menos valoradas. Se trata de un sistema de humedales que forma parte del complejo lagunario del río Tamesí. Vital en la ayuda para prevenir inundaciones, en la zona se presentan amenazas como el crecimiento urbano, la contaminación y la llegada de especies invasoras. La Vega Escondida, Tamaulipas, una laguna llena de memorias. Entre los diversos ecosistemas que existen en Tamaulipas, hay un tesoro natural que guarda pasajes de su historia y le da vida a sus habitantes. La Laguna de la Vega Escondida. Situada dentro de la localidad de Tancol, al noreste de Tampico, se encuentra delimitada por 2.217 hectáreas y forma parte de uno de los 11 cuerpos de agua del sistema lagunario de Champayán que rodea a Tampico. Este espacio presenció el establecimiento de un señorío por parte de sus primeros habitantes, que fueron la principal civilización prehispánica de la región, los mayas huastecos. En esta región se han encontrado varias estructuras donde destacan un basamento principal de 5 metros de altura y más de una docena de templos o adoratorios. Años más tarde, entre los años 1920 y 1926, con el auge de la industria petrolera, se construyeron una serie de centros de refinamiento de hidrocarburos que operaron hasta 1951. También surgieron mercados municipales y se instaló la planta potabilizadora Hidros, para establecer de agua potable a Tampico, Ciudad Madero y a la industria petrolera. A partir del año 2003, la Vega Escondida fue declarada como área natural protegida por el gobierno de Tampico y la administración estatal, debido a que alberga una enorme biodiversidad. En sus aguas y alrededores habitan extensos túneles, carrizos y praderas sumergidas de plantas acuáticas, además de animales como nutrias, armadillos, tlacuaches y la liebre cola negra. También es refugio de más de 120 especies de aves migratorias y residentes, entre ellas el halcón peregrino, distintas variedades de zopilotes, martines pescadores y pájaros bandera. Finalmente, para el año 2006 empezó el desarrollo del proyecto Casa de la Naturaleza, rehabilitando la antigua planta potabilizadora Hidros, con el objetivo de conservar la biodiversidad amenazada por el crecimiento de la ciudad, la deforestación y la contaminación por aguas residuales urbanas, industriales y agrícolas. Al año siguiente, el Ayuntamiento de Tampico aprobó un plan de manejo para darle uso como Museo del Agua, Centro de Interpretación Ambiental y Parque Urbano Recreativo. Gracias a este plan es posible realizar actividades como visitas guiadas, paseos en lancha, avistamiento de aves y clases de yoga o jumping. Hoy en día, los ecos de la naturaleza y el murmullo del agua nos recuerdan que la Laguna de la Vega Escondida guarda una parte de la memoria histórica de Tampico. Al cuidarla y conservarla, es posible que aún podamos conocer sus maravillas. Durante este recorrido virtual, hemos hablado de personajes importantes como Tomás Garrido Canaval. Pero ahora hablaremos de 3 mujeres de Tabasco que han puesto el nombre de su estado muy en alto. Y que desde sus particulares puntos de vista han aportado mucho a la cultura del país. Hoy viajamos en el tiempo para conocer la historia de 3 mujeres que son reconocidas por sus aportaciones en las letras y en las artes, más allá de las fronteras de su estado natal, Tabasco. Conocida como la Niña de Comali, Teresa Vera Domínguez es considerada una precursora de la poesía en Tabasco. Nació en Comalcalco el 14 de abril de 1834. Fue hija del matrimonio formado por Justo Vera y Gregoria Domínguez, quienes murieron cuando era pequeña. Ella y sus hermanos pasaron al cuidado de su abuela materna,
A los 20 años, su cuñado consiguió un tutor que complementara su educación. Se trataba del maestro José Dolores Castro. Con él, Teresa descubrió su vocación para la poesía. La intensidad de sus versos refleja sus lecturas del romanticismo y sus amores sin esperanza. Pronto su obra circuló y el escándalo no se hizo esperar. Ella preparó un veneno para sí de antimonio y fósforo. Lo ingirió y se metió al río Grijalba esperando ahogarse, pero fue rescatada aún con vida. Su sufrimiento se prolongó varios días y murió después cuando acababa de cumplir 25 años. La hija predilecta de México. Así fue llamada por su aportación a la cultura y el arte mexicano, Esperanza Iris. María de los Ángeles Estrella del Carmen Bonfil y Ferrer nació el 30 de marzo de 1884 en Villahermosa, Tabasco. A los 9 años, debutó en la Compañía Infantil de Austria y Palacios con la obra Las Compras del Carreón, en la que actuó y cantó durante 5 años. En 1896 probó suerte como actriz de ópera. Pasó por Cuba en 1910 con la obra La Viuda Alegre. Fue para 1918 cuando inauguró su propio espacio llamado Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. A partir de entonces se dio a conocer como la Triple de Hierro, por ser capaz de montar cualquier obra en tan solo 21 días. La actriz y cantante murió el 7 de noviembre de 1962 en la Ciudad de México. Considerada uno de los rostros más conocidos de las taquillas mexicanas, la actriz Marta Higareda ha cautivado a las audiencias con su personalidad y talento. Nació en Villahermosa, Tabasco, el 24 de agosto de 1983. Hija del pintor José Luis Higareda y de la actriz Marta Cervantes, a los 14 años se mudó a la Ciudad de México para perseguir la carrera de actuación. En 1999 debutó en televisión como conductora, además de participar en telenovelas mexicanas. Para el 2002 aparece por primera vez en el cine en la película Amarte duele, filme que la lanzó a la fama, convirtiéndola en uno de los íconos de la pantalla grande en México. En 2005, la actriz probó suerte en Hollywood, siendo parte de la cinta de horror Borderland. 2 años más tarde protagonizó Fuera del Cielo y la comedia Niñas Mal. En 2008, volvió al cine de Hollywood con el drama policial Street Kings, y para 2012 protagonizó Cásese quien pueda, donde también fungió como guionista y productora. A lo largo de su carrera, ha protagonizado series norteamericanas de impacto internacional, entre las que destacan Tiempo Final, CSI Miami, Hawái 5-0. Recientemente estrenó Juegos de Seducción. La industria del cine en México es una de las más exitosas en Latinoamérica, opacada por la escena en Hollywood. Aún así, sigue dotando de talentos que han llegado a conquistar la escena internacional. Es el caso del aclamado director mexicano Alfonso Cuarón, quien tras una larga experiencia realizando en Estados Unidos, vuelve a México con el pie derecho para dirigir la película de Roma en el 2018. Película que no solo nos cuenta la vida de Cleo, sino que hace una radiografía de la vida familiar en la Ciudad de México en los 70s y además muestra capítulos importantes en la historia, como el Halconazo de 1971, episodio que las nuevas generaciones no deben olvidar. En el cine se busca generar impacto en la audiencia, ya sea por medio de recursos sutiles como los diálogos y vestuarios, o a través de formas más obvias a simple vista, pero que pasan desapercibidas, como lo es el uso narrativo de los espacios de filmación. Un ejemplo de lo anterior ocurre en la ganadora del Oscar en 2019 a Mejor Película Extranjera, Roma, dirigida y escrita por Alfonso Cuarón. En esta cinta, seguimos la historia de Cleo, interpretada por Yalitza Aparicio, quien es una trabajadora doméstica de una familia de clase media en el entonces Distrito Federal de los años 70. En palabras del mismo Cuarón, el contexto de cada escena llega a ser más importante que los personajes en ella. Por ende, su afán de la reproducción fiel de los distintos elementos presentes en las locaciones de la película, lo cual conllevó a diversos desafíos y obstáculos a la hora de filmar. Y si hemos de recalcar un momento en particular que planteó dificultades en su filmación, este sería la escena de la playa. Si bien en la película se menciona que ocurre en las playas de Tuxpan, Veracruz, la realidad es que todo el tramo narrativo referente a la escapada familiar
fue filmado en diversos lugares en el estado de Tabasco, como la Villa Puerto Ceiba y Paraíso, debido a que eran lugares idóneos para ambientarlos como el Tuxpan de los años 70. De igual modo, la playa veracruzana fue reemplazada por la de Arroyo Verde en la Barra de Tupilco. La razón de esta decisión fue porque a ojos del director, esta cumplía con sus requerimientos estéticos como la abundancia de vegetación y de facilidad para filmar, ya que las aguas ahí son más tranquilas, lo cual ayudó a que Yalitza Aparicio, quien no sabía nadar, pudiera realizar la toma en la cual se sumerge en el mar. Eso sí, se tuvo que realizar una estructura a modo de muelle que permitiera a la cámara internarse al mar para filmar la escena. Manejar lugares, sean en un foro o sean en un espacio real, requiere de esfuerzos tanto del director como del equipo de producción, porque tienen que adaptarse a los imprevistos y desafíos que se presentan a la hora de trabajar en esas locaciones, y a veces el paso del tiempo sobre esos mismos lugares suele ser un factor importante a la hora de filmar en ellos. Por suerte, la imaginación y la creatividad de los directores puede convertir espacios para que su visión artística quede plasmada en la cinta al punto de rejuvenecer ciudades o mover un cacho de Veracruz a Tabasco. Por hoy terminamos nuestro recorrido en nuestro Golfo de México, programa que no podría ser realizado sin el apoyo de universidades e instituciones alrededor de la nación. Pero antes de irnos, quisiéramos platicarles acerca de una problemática que está en el sureste del país. Relicto proviene de la palabra reliquia, que en ecología o biología se refiere cuando una especie o comunidad antes ocupaba un área extensa, pero debido a los cambios drásticos en la geografía o en el clima del lugar, estas ahora solo sobreviven en refugios aislados. Y cuando hablamos del manglar relicto, nos referimos a un fenómeno biológico y geológico fascinante. Se trata de un ecosistema que quedó atrapado en un lugar que ya no corresponde a su entorno natural típico. En el caso específico de México tenemos al río San Pedro Mártir en Tabasco, lugar que debe ser cuidado para proteger a los animales que habitan en esa zona. Tabasco guarda un secreto que durante décadas intrigó a científicos y pobladores: el manglar relicto del río San Pedro Mártir. Imagina mangles rojos creciendo a casi 170 kilómetros del mar, en agua dulce, con sus raíces aéreas llamadas zancos, que se levantan como pilares sobre el agua y crean un entramado que parece flotar sobre el río. Árboles que normalmente solo existen en costas y lagunas salobres, y aquí parecen desafiar la lógica. La pregunta que surge es inevitable: ¿cómo llegaron hasta ahí? La respuesta comenzó con la curiosidad de un niño, Carlos Manuel Burelo Ramos, originario de Balancán. Creció nadando y pescando en el río San Pedro. Desde pequeño notó aquellos árboles con raíces extrañas a la orilla del agua. Años después, ya como biólogo de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, convirtió la curiosidad que despertó en él cuando era niño en una investigación científica. Durante años, Burelo planteó la pregunta a sus maestros durante su licenciatura, maestría y doctorado: ¿cómo podían sobrevivir estos manglares tan lejos del mar? Cada vez que planteaba el problema me decían que estaba equivocado. Recuerda, pero él insistió. Más tarde, contactó al ecólogo Ezequiel Escurra, quien al principio dudó de la posibilidad hasta que los primeros datos y fotografías del río y sus mangles lo convencieron de involucrarse en la investigación. En 2017, con un equipo internacional, iniciaron un estudio integral. Analizaron ADN de los mangles, sedimentos del río, flora asociada, y modelaron los niveles del mar del pasado. Los resultados, publicados en 2021,
revelan que hace unos 120.000 años, durante el último periodo interglaciar, gran parte de Tabasco estaba bajo agua. El mar avanzó hasta la altura actual de las cascadas de Reforma, llevando consigo mangles rojos y más de 100 especies costeras. Cuando retrocedió, estas comunidades quedaron aisladas tierra adentro, sobreviviendo gracias a las aguas ricas en carbonato de calcio del sustrato kárstico. El análisis genético confirmó que los mangles de San Pedro están estrechamente relacionados con poblaciones costeras de la laguna de Términos y que su separación ocurrió hace más de 100.000 años. Los sedimentos y fósiles hallados en las cascadas corroboraron la llegada histórica del mar y modelos digitales de niveles del mar respaldan que las aguas podían haber alcanzado entre 6 y 9 metros sobre el nivel actual, inundando la región. Gracias a las investigaciones de Carlos Burelo y su equipo, hoy sabemos que en el corazón de Tabasco existen manglares que habitaban en aguas salobres cerca de la costa y lograron sobrevivir cuando el mar se retiró más de 100 kilómetros. Como resultado de esta investigación, el 31 de agosto del 2023 se declaró como Reserva de la Biosfera Huanjá a este manglar relicto y a toda la longitud del río San Pedro, uno de los principales ríos del estado de Tabasco.